Ante todo, buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias a todos los que están por su puntualidad. Es la primera teoría que tengo, creo que es la única que tengo programada con ustedes en este ciclo. Entonces me quiero presentar. Yo soy Johnny Barquina, soy médico ginecobstetra. Hace ya casi 30 años trabajo en el Hospital Revalliati. Soy egresado de pre y posgrado de San Marcos. Y desde hace algunos años, eh, dicto clases para la Universidad de Caro Palma, ¿no? Y lo cual es un gusto para mí. Hoy día nos convoca un tema que es muy importante, que es el tema de la atención prenatal. Y voy a empezar con una lámina que, si puedo, la voy a poder avanzar. No puedo. No puedo avanzar el video, chicos. El PowerPoint. ¿Me están escuchando? Doctor, Sí, sí, le escucho. doctor. Qué raro. Se podía avanzar y ahora no. Doctor, si Ah, no, salga de la pantalla completa y vuelva a poner. sí, De voy a repente tratar. es. Sí. Mm, A ver, porque estaba bien, pero ahora no sé. Mm, Ahí está. Muy bien. Se ve, ¿verdad? Oh, ok. Ok, chicos. Esperemos que se siga viendo bien. Bueno, la clase o el tema que nos reúne ahora es el de atención prenatal. Y empiezo con esta lámina, con estas imágenes, que ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la atención prenatal? Y la verdad que tiene que ver con la atención prenatal, pero tiene que ver con nuestro quehacer médico en general y en cualquier momento, ¿no? Y les empiezo contando una historia que seguro que ustedes conocen, o quizás la han escuchado, pero me parece oportuno narrarla ahora, que es, se narra el caso de un estudiante que le pregunta a una antropóloga famosa, Margaret Mead, cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización en la humanidad. Y ellos esperaban que ella dijera, bueno, la invención del anzuelo, la olla de barro, no, algún instrumento, ¿verdad? Y sin embargo, ella dijo, no, el primer signo de humanidad en la cultura antigua fue encontrar un fémur fracturado que posteriormente se había curado. Y ella explicó que en el reino animal, si alguien se fractura una pierna, simplemente se muere, porque queda a merced de los depredadores. Entonces, este fémur fracturado y curado significaba que esta persona se había quedado cuidando y atendiendo a esta persona herida. Y por lo tanto, esto ella lo consideraba como el primer signo de humanidad. Eh, Estas imágenes, bueno, ven acá una fractura en un hueso largo, ¿no? Un fémur, cicatrizada, una preparación craneana en nuestras culturas antiguas, y una imagen que ve cómo se brinda una atención de un parto vertical, por medio de una partera, una asistente, ¿no? Estos son signos de humanidad. Y lo que nosotros
vamos a ver ahora como parte de esta teoría es justamente una atención humanitaria, que es la atención prenatal, que tiene que ver con todo nuestro quehacer como médico, aunque parezca algo obvio y evidente, nuestra labor como médico tiene que ser humanitaria, ¿no? Para, en este caso, lograr una madre y un recién nacido sanos. Ese va a ser nuestro objetivo específicamente de la atención prenatal. De una madre y un recién nacido sanos o de una madre y unos recién nacidos sanos, ¿no? Dependiendo del caso. Este tema es de mucho de definiciones, es un tema que mezcla varias cosas, según el sílabus, vamos a tratar de abarcar todas. En algunos casos voy a leer textualmente lo que les he traído, y en otros casos vamos a hacer algunos comentarios. Cuando lea textualmente es porque quiero que algunas partes, sobre todo de la parte normativa, la tengan bastante presente y después los voy a invitar a leer las normas que les voy a presentar. ¿Okay? Bueno, ¿qué es la atención prenatal? La atención prenatal es la vigilancia y evaluación integral de la gestante realizada por un profesional de la salud capacitado con la finalidad de lograr el nacimiento de un recién nacido sano y de preservar la salud materna, como habíamos dicho. Entonces es una vigilancia, evaluación y atención de la gestante con la finalidad de lograr un recién nacido sano y una madre sana. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la atención prenatal? Tiene que ser precoz o temprano, es decir, que tiene que empezar apenas se diagnostica el embarazo, y es más, aunque no es el tema, realmente la atención prenatal, entre comillas, o la atención preconcepcional, que ya la han tocado en algún tema anterior, debe empezar antes del embarazo. Debe ser precoz o temprano, debe iniciarse de la forma más temprana del embarazo posible. Debe ser periódico o continuo, es decir, debemos hacer un plan de atención en el cual vamos a brindar atención a la paciente a intervalos predeterminados, los cuales podrían ser variados de acuerdo a la necesidad propia de cada gestante. Debe ser completo o integral. ¿Qué significa esto? Que debe abarcar no solamente los aspectos relacionados directamente a la gestación, sino debe implicar una atención y una evaluación completa de la mujer como paciente. Y debe ser extenso o de amplia cobertura, es decir, nosotros debemos aspirar a atender al 100% de las mujeres gestantes, ¿ok? Como vamos a ver en las normas correspondientes. ¿Cuáles son los objetivos de la atención prenatal o del control prenatal? Evaluar integralmente a la gestante y al feto, como ya hemos mencionado, identificar la presencia de signos de alarma. Sobre esto vamos a incidir en un momento, signos de alarma, o enfermedades asociadas que requieren un tratamiento especializado para la referencia oportuna. Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. Para esto debemos poder estar en la capacidad de detectarlas, y esto se va a lograr con el seguimiento oportuno y adecuado a la paciente. Preparar a la paciente física y mentalmente, a la gestante, para el parto, así como al entorno familiar. Se debe establecer un plan de parto y un programa de psicoprofilaxis. Y esto debe involucrar no solamente a la paciente, sino todo el entorno familiar. A la pareja y el entorno familiar. Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal. Promover la lactancia materna en la crianza del recién nacido. Prevenir el tétanos neonatal por medio de la vacuna antitetánica. Detectar el cáncer de cervix uterino por medio de la recepción de Papa Nicolau. El embarazo es un buen momento para realizar un Papa Nicolau porque
la zona de transformación del cuello uterino, que es la zona en la cual el epitelio cilíndrico se transforma en el epitelio estratificado, ¿no? Esa zona de transformación, es el lugar donde se origina el cáncer del cuello uterino, bueno, se expone en el embarazo. Se expone un poco en el embarazo, entonces al exponerse esta zona de transformación es un buen momento para tomar una muestra de secreción cervical y realizar un papel ecológico. Promover la salud reproductiva y la planificación familiar, promover la adecuada nutrición y prevenir y o tratar la anemia. ¿Okay? Estos son los objetivos generales de la atención prenatal. Hay un concepto que es muy importante y es el concepto de riesgo. La atención prenatal la realizamos bajo un enfoque de riesgo. ¿Qué significa riesgo? Riesgo significa la posibilidad de adquirir una enfermedad. ¿Qué tanta posibilidad tenemos de tener una complicación o de tener una enfermedad? En este caso, durante la gestación. ¿Y por qué es importante el enfoque de riesgo? Porque, como vamos a ver también a continuación, un porcentaje relativamente pequeño de las gestantes concentran la mayor probabilidad de complicaciones o el mayor número de complicaciones. Entonces, enfocando o prestando mayor atención a estas gestantes que tienen ya riesgos determinados, vamos a prevenir la mayor cantidad de complicaciones. ¿Sí? Entonces, el enfoque de riesgo es importante. Y cuando hacemos un enfoque de riesgo, podemos clasificar a nuestras pacientes en pacientes de bajo riesgo, en pacientes de alto riesgo obstétrico y en pacientes de muy alto riesgo obstétrico. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una paciente con alto riesgo obstétrico? Bueno, una paciente desnutrida, una paciente adolescente, entre 15 y 18 años, o añosa, mayor de 35 años, una paciente con una paridad alta, una gestación de 4 o más, un intervalo intergenésico menor de 2 años, etc. Hay una serie de condiciones que se resumen en esta lámina que ya nos pueden hacer que cataloguemos a la paciente como una gestante de alto riesgo obstétrico. Ahora, el alto riesgo puede ser una condición que ya traiga a la paciente desde antes del embarazo, por ejemplo, el retraso mental, o la gran paridad, o la edad, o pueden ser condiciones que se van sumando durante el embarazo. Por ejemplo, la amenaza de aborto, la infección de las vías urinarias, etc. ¿Ok? Entonces, el riesgo puede venir determinado por una condición previa al embarazo o por una condición que se presenta en el transcurso del embarazo. Esto es el alto riesgo obstétrico. Una exageración, entre comillas, de esto es el muy alto riesgo obstétrico, ¿no? Por ejemplo, el embarazo a menor edad, todavía, pacientes de menores a 15 años, las consideramos de muy alto riesgo obstétrico. Pacientes con una anemia severa, menor a 7 gramos, por ejemplo, también es una paciente con muy alto riesgo obstétrico, pacientes cardiópatas, nefrópatas, diabetes mellitus descompensadas, etcétera, o condiciones que se van sumando durante el embarazo, como habíamos dicho en la lámina anterior. Por ejemplo, la rotura prematura de membranas, si la paciente se contagia de alguna enfermedad tipo malaria, dengue, enfermedad de Chagas, etcétera. ¿Ok? Esto es lo que les decía hace un momento. El 15 al 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo o de muy alto riesgo. Y en estos se concentra el 60% de la mortalidad y morbilidad materna y perinatal. Esto es muy importante. Es muy importante porque
si bien tenemos que atender a toda la población gestante, hemos dicho que es de amplia cobertura la atención prenatal, también es cierto que concentrando nuestros esfuerzos en este 15 a 30% de las gestantes, podemos prevenir el 60% de la mortalidad y morbilidad materna y perinatal. Hay una serie de normas y recomendaciones. Hay recomendaciones locales del Ministerio de Salud, hay recomendaciones propias de salud, hay recomendaciones de la OMS, hay recomendaciones a todo nivel y hay una serie de documentos que es importante que ustedes conozcan. Yo solamente voy a traer algunos de ustedes y después nos vamos a centrar en revisar con un poquito más de detalle la norma técnica de salud de la atención prenatal del Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, estas son las recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva en el embarazo. Y este resumen es muy importante. ¿Qué dice el resumen? La experiencia que tenga una mujer de la atención sanitaria es clave para transformar la atención prenatal y crear familias y comunidades prósperas. Entonces, la experiencia que nosotros podamos brindarle a la paciente durante su atención prenatal va a ser fundamental para el posterior desarrollo de recién nacido, para el posterior cuidado de la madre, para el espaciamiento adecuado de los embarazos, para la adecuada prosperidad de su familia y de su comunidad. Entonces es muy importante lo que hagamos durante la atención prenatal. Hay algunas otras normas específicas, por ejemplo, esta es la norma del Ministerio de Salud para la atención integral y diferenciada en la población adolescente. Algunas normas específicas, por ejemplo, para retomar la atención del parto vertical, ¿no? que es la forma tradicional y natural de dar a luz y que se haya dejado de lado durante mucho tiempo. Y esta es la norma técnica principal. Han habido modificatorias y han habido adendos y algunos cambios, pero en líneas generales esta es la norma técnica principal de diciembre del año 2013, que es la norma técnica en salud 105 MINSA/Dirección General de Salud de las Personas, la versión 0.1, ¿no? Norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna. ¿Okay? Entonces, esta resolución ministerial aprueba esta norma técnica. Y esta norma técnica vamos a revisarla parcialmente. De hecho, yo los invito a que ustedes la revisen, la tengan, la descarguen, la revisen y la lean. ¿Ok? La tengan presente, sobre todo para cuando van a hacer su internado y cuando van a hacer su serum, que van a hacerse cargo del programa de atención prenatal, muy probablemente. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, tiene algunas modificatorias, como habíamos dicho, vamos a entrar en eso, también algunas modificatorias relacionadas a la normativa que se empezó a brindar a raíz de la pandemia COVID-19. Siempre el objetivo va a ser tener una madre y unos recién nacidos sanos. Ese va a ser siempre nuestro objetivo final. Y vamos a revisar algunos puntos importantes de esta norma técnica que estábamos mencionando. No vamos a revisar toda la norma técnica. He sacado algunas partes que me parecen muy importantes y he resaltado algunos párrafos que me parecen los más importantes aún. Sin embargo, hay que conocer toda la norma técnica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la norma técnica dice o establece que en todo establecimiento de salud debe cumplir con lo establecido de las normas para lograr que cada gestante reciba como mínimo 6 atenciones prenatales. Entonces, para que un control prenatal lo consideremos, entre comillas, completo o adecuado, por lo menos
la paciente debe recibir 6 atenciones durante la gestación, de las cuales por lo menos la primera o la segunda atención debe ser realizada por un profesional médico ginecobstetra, o en su ausencia por un médico cirujano, con la finalidad de realizar el examen físico general minucioso, detectando alguna patología que pudiera complicar el embarazo, es decir, que pudiera hacer que ese embarazo lo consideramos o lo incluyamos como un embarazo de alto riesgo. ¿Ok? Hay una serie de cosas que hay que cumplir dentro de la norma. Voy a solamente mencionar las que me parecen más importantes. Habíamos dicho que una de las características de la atención prenatal es que debería ser de amplia cobertura. Y eso lo dice la norma. Dice, los establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención deben identificar y captar al 100% de las gestantes de su comunidad. ¿Y debemos esperar que vengan las gestantes a nuestro centro de salud? No, debemos hacer una búsqueda activa de las gestantes, siguiendo la estrategia que mejor se acomode a la comunidad que nos toque atender. ¿Okay? Pero nuestro objetivo es tener una amplia cobertura, es decir, llegar al 100% de la gestantes. La norma también establece que los establecimientos de salud público que cumplen funciones obstétricas neonatales deben usar obligatoriamente la historia clínica materno-perinatal. Esto es parte del sistema de informático perinatal que vamos a revisar en algunas láminas posteriormente. ¿Ok? Pero ese uso de la historia clínica materno-perinatal es obligatorio de acuerdo a la norma técnica. También establece la norma técnica que se debe garantizar la atención del parto complicado o normal y el manejo de las emergencias obstétricas por un profesional médico, ginecobstetra, médico cirujano u obstetra, según corresponda, de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento. En ausencia del profesional de la salud, el personal debe realizar la estabilización y derivación inmediata, considerando los riesgos y medidas de prevención en relación al producto de la concepción. Si ustedes en su SEDUM tienen una paciente complicada que excede la capacidad resolutiva del centro en el cual ustedes están brindando la atención, ustedes tienen que estar en capacidad de estabilizar a la paciente y derivarla oportunamente a un centro que sí pueda hacerse cargo de la paciente. ¿Okay? Eso es acerca de esta norma. También establece los criterios o lo que se debe hacer durante la atención preconcepcional, pregestacional. Creo que el doctor Flores les ha hablado algo de esto. Sin embargo, yo quiero recalcar solamente lo que está acá marcado en marrón. Se debe intervenir desde un año previo a la intención del embarazo, aunque mínimamente es aceptable 6 meses de intervención antes del embarazo. ¿Qué significa esto? Que los embarazos deben ser, dentro de la medida de lo posible, embarazos planificados. Que nosotros, como parte de nuestra labor médica, debemos tener una labor educativa con nuestras pacientes que las lleve a ser responsables, a planificar sus embarazos por medio de acudir a sus consultas o recurrir a los servicios de planificación familiar, de espaciar adecuadamente los embarazos, ¿no? Para que esto les permita prepararse adecuadamente y que el embarazo no las tome por sorpresa, sino las tome en las mejores condiciones posibles. ¿Ok? Bueno, hay una serie de cosas que se hace durante la atención preconcepcional, incluyendo cuando ya hay intención de estar gestando, la administración de ácido fólico, 1 miligramo al día durante la atención preconcepcional. Esto grafica lo que les digo, no nos debe agarrar de imprevisto, ¿no? No debe ser una sorpresa salir
saber que vamos a ser padres, o que la paciente sepa que va a ser madre, debe ser planificado entre lo medio de lo posible, ¿no? Para la evaluación del riesgo concepcional, la norma también establece algunos criterios y algunas condiciones, ¿no? Y no solamente está la evaluación del riesgo gestacional, del cual ya hemos hablado cuando hemos hablado de alto riesgo y de muy alto riesgo. Acá se repite algo de lo que hemos mencionado, o parte de lo que hemos mencionado, sino también la evaluación nutricional, la exploración física y los exámenes de laboratorio. ¿Okay? Esto es muy importante. Lo he puesto grande porque quiero que no se olviden de lo que dice esta lámina. La primera consulta de atención prenatal debe tener una duración no menor de 30 minutos y las consultas de seguimiento deben durar no menos de 15 minutos. Esto es hasta lógico, ¿no es cierto? Una primera atención requiere una exploración mayor, un mayor tiempo de dedicación para recoger los antecedentes, los datos de la paciente, para establecer un riesgo, para establecer un plan de trabajo, un plan de consultas y atenciones prenatales. Requiere más tiempo que una atención de seguimiento, ¿no? Salvo casos excepcionales. Sin embargo, esto, que es algo tan simple, no siempre se cumple, ni siquiera en hospitales grandes como el mío. A veces se citan pacientes cada 15 minutos sin considerar si es la primera atención o es una atención de seguimiento. Sin embargo, la norma establece, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una forma de tratar de asegurarnos de que realmente vamos a establecer un plan de atención adecuado y establecer un riesgo adecuado en la paciente. La atención prenatal debe ser realizada por un médico ginecobstetra de preferencia, un médico cirujano general o un obstetra, según el nivel de complejidad del establecimiento de salud. En los establecimientos donde no existan dichos profesionales puede ser realizado por la enfermera u otro profesional, siempre y cuando no se trate de un embarazo de alto riesgo. ¿Okay? Toda complicación del embarazo detectada en cualquier momento de la atención de la gestante debe ser atendida por un médico ginecólogo. Si ustedes están en una posta o un centro de salud y hay alguna complicación del embarazo que convierte este embarazo en un embarazo de alto riesgo o hay una complicación aguda del embarazo, la paciente debe ser derivada a un centro de mayor nivel de resolución de complejidad. ¿Sí? Brindar educación a la mujer gestante, su familia y la comunidad sobre cuidado durante la gestación, parto y puerperio. Esto es lo que mencionábamos hace un momento y que también venía recalcado en las recomendaciones de la OMS para la atención del parto y del puerperio, ¿no? Hacer de esto una experiencia grata, una experiencia que les permita crecer, que les permita hacerse responsables, que permita lograr mejorar como familia y a la vez como comunidad, ¿no? Entonces nosotros podemos contribuir a esto. Brindar educación sobre la identificación de signos de alarma durante la gestación, parto y puerperio. Esto vamos a hablarlo en un momento. ¿Qué otra cosa dice la norma técnica? Bueno, la norma técnica va a establecer lo que debemos hacer en cada una de las atenciones que vamos a hacer durante el control prenatal. ¿Okay? No voy a entrar en ese detalle, pero está por pedir todos los exámenes de laboratorio correspondientes, ¿no? Hemoglobina, ajustada de acuerdo a la localidad con respecto a la altitud sobre el nivel del mar, ¿cierto? Grupo sanguíneo, factor RH, glucosa, pruebas rápidas para sífilis y HIV, RPR o ELISA, urocultivo, etc. Todo lo que llamamos o lo englobamos como perfil prenatal, entre comillas.
Son una serie de exámenes. ¿Ok? También la solicitud de una ecografía obstétrica. Eh, Realmente debemos pedir 3, por lo menos durante el embarazo, pero la primera ecografía que pidamos tiene una importancia eh, especial, digamos, todas son importantes, por supuesto, pero la primera tiene alguna importancia que me gustaría recalcar, que ya le hemos conversado con los alumnos que tengo acá. ¿Por qué es importante pedir una ecografía lo más precozmente durante la gestación, la forma más precoz durante la gestación? Si es que ya sabemos que la paciente está gestando. A ver, viene una paciente y nos menciona que no ha venido la regla en la fecha que debía venir y que ella es una mujer que siempre menstrua regularmente y por lo tanto quiere saber si está gestando o no, ¿ok? Se le solicita una prueba de embarazo, un dosaje de beta-HCG de preferencia y sale positivo, ¿ok? Ya sabemos que la mujer está gestando si tiene una beta-HCG positiva. ¿Por qué pedirle una ecografía en la forma más precoz posible? Por varias cosas. Uno, porque nos va a permitir medir y calcular con un margen mínimo de error la edad gestacional de la paciente. Una ecografía realizada en forma precoz, hablo de las 5, 6, 7 semanas de gestación, tiene un margen de error para el cálculo de la edad gestacional de máximo más menos 2 días. Hablo de una ecografía bien hecha, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Por qué el margen de error es tan pequeño? ¿Por qué? Porque los sacos gestacionales, los embriones al inicio de la gestación, tienen un tamaño más o menos igual, independiente del grupo étnico al cual pertenezcan, del grado de nutrición de la madre, o de alguna patología que se pueda haber presentado durante el embarazo. Y todos los sacos gestacionales iniciales y todos los embriones iniciales miden más o menos, una medida más o menos estándar para una determinada edad gestacional. Entonces el margen de error es muy pequeño, a diferencia de lo que nos va a pasar en una gestación, en una etapa más avanzada del embarazo, o una gestación a término, en el cual el tamaño del bebé ya va a venir influenciado por muchas otras variables. Por ejemplo, patología que se pueda haber presentado durante el embarazo, incluso el tamaño de los padres, ¿ok? O alguna enfermedad interrecurrente durante el embarazo. Entonces, el margen de error es más, menos, 2 o 3 semanas incluso. Es importante pedir una ecografía precoz. Uno, porque nos va a permitir saber con bastante seguridad y bastante confianza la edad gestacional de la paciente. Si tenemos esa edad gestacional y la proyectamos a la fecha de la atención, sumando las semanas que van pasando, podemos tener un cálculo bastante acertado de la edad gestacional. ¿Ok? Segundo, nos va a permitir ver si es una gestación activa o no. Tercero, nos va a permitir ver la localización de la gestación. Cuarto, nos va a permitir ver el número de sacos gestacionales, el número de embarazos que hay, o de embriones, o de sacos que hay. Entonces es importante realizar una ecografía al inicio del embarazo en la forma más precoz posible, una vez que sepamos que la paciente está gestando. No se olviden de eso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante? Es importante que en las pacientes RH negativos, de acuerdo a la norma técnica, se realice una prueba de Coombs indirecto, ¿no? Si el resultado es negativo, la prueba se debe repetir mensualmente hasta la semana 28. Si la paciente no está sensibilizada, se deberá administrar
la gamma globulina o la inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 32 semanas. Esto es para prevenir la isoinmunización RH. Esto no lo han visto todavía, solamente tómenlo como referencia. Que las pacientes RH negativas, no sensibilizadas, deben recibir entre las 28 y 32 semanas una vacuna, una inmunoglobulina anti-D. ¿Ok? Si es que no se recibe en este momento del embarazo, esta gamma globulina puede recibirse o administrarse dentro de las 72 horas de producido el parto o de terminado el embarazo. ¿Okay? También hay que hacer una prueba de glicemia en ayunas, ¿okay? Hay que medir proteínas en orina, etc. ¿Okay? Entonces hay que hacer una serie de exámenes durante el embarazo. Y hay que prescribir también algunos suplementos. El ácido fólico es especialmente importante en la prevención de trastornos del tubo neural. Como habíamos mencionado cuando hablamos brevemente de la atención preconcepcional, desde esta etapa preconcepcional debería empezar la administración de ácido fólico. ¿Okay? En ese momento se mencionaba 1 miligramo durante los 3 meses previos a la intención que inicie el embarazo. Cuando empieza ya el embarazo, debemos seguir administrando ácido fólico 500 microgramos a toda gestante durante todo el primer trimestre hasta la semana 3. ¿Ok? Y después, de acuerdo a la norma técnica, 400 microgramos. ¿Ok? A partir de la semana 14, entonces, 400 microgramos de ácido fólico y además sulfato ferroso, 60 miligramos. ¿Ok? A toda gestante a partir de la semana 14 hasta el momento del parto. Y a veces, muchas veces lo continuamos incluso en el puerperio. ¿Por qué tenemos que dar sulfato ferroso? Porque la ingesta de una mujer gestante no va a ser suficiente para cubrir las necesidades de hierro del organismo, tanto de la madre como del embrión y feto que se va formando, ¿no? Sobre todo pues, en el segundo y tercer trimestre. ¿Okay? Es necesario suplementar siempre con sulfato ferroso o sal ferrosa. ¿Okay? 60 miligramos es un suplemento, o sea, es adicional a la ingesta de las comidas de la paciente. Es solamente un suplemento, no es un tratamiento de anemia. ¿Okay? Para tratar la anemia tenemos que dar dosis bastante más altas. Y lo otro que debemos de suplementar es la prescripción de calcio. ¿Okay? Durante la gestación, 2 gramos al día, a partir de las 20 semanas hasta el parto. Entonces, ¿qué suplementamos durante el embarazo? Ácido fólico, de preferencia desde la etapa preconcepcional, sal ferrosa a partir de las 14 semanas y hasta el parto por lo menos, y calcio a partir de las 20 semanas hasta el parto. ¿Sí? No se olviden de eso. Hay que dar una información, como les mencionaba hace un momento, la norma técnica establece que debemos hacer en cada una de las consultas. Entonces, acá, por ejemplo, dice qué es lo que debemos hacer o qué información debemos darle a la gestante durante la primera consulta. Hemos estado revisando los exámenes que tenemos que pedirle, la ecografía y la prescripción de ácido fólico, sobre todo al inicio del embarazo, etcétera, pero también debemos informar varias cosas a la paciente. Debemos informar sobre los efectos nocivos y las repercusiones del feto por el uso de tabaco, coca, alcohol y otras sustancias dañinas. Debemos brindar información sobre dónde debe acudir en caso que se presente algún signo o síntoma de alarma
Por ejemplo, fiebre, sangrado, dolor abdominal, cefalea, convulsiones, mareos, tinnitus, escotomas, epigastralgia, etc. Disminución o ausencia de movimientos fetales, pérdida de líquido por vía vaginal, sangrado por vía vaginal. Todo eso corresponden a los signos de alarma. La paciente debe tener claro dónde debe acudir si se presenta cualquiera de estos signos de alarma. Se debe solicitar a la gestante que registre la fecha y hora de los primeros movimientos fetales presentes desde el segundo trimestre. ¿Desde qué momento empieza a percibir una mujer los movimientos fetales? Bueno, esto va a depender si es su primer embarazo, si es una primigesta o si es una multigesta. Si es una primigesta, usualmente empieza a percibir los movimientos fetales a partir de las 22 semanas aproximadamente. En cambio, las multigestas pueden empezar a detectarlos desde antes. La mayoría a partir de las 18, máximo 20 semanas. ¿Ok? Vamos a regresar sobre esto de los movimientos fetales en un momento también. Y les voy a explicar cómo debería hacerse el control de los movimientos fetales. También hay que solicitarle a la paciente que acuda a las consultas de preferencia acompañada por su pareja o un miembro de la familia de confianza. ¿Ok? Hay que informar sobre los beneficios del seguro, de acuerdo a donde nos encontremos, ¿no? De salud o del CIS, y programar la atención, una segunda cita de atención, en la cual no solamente la vamos a reevaluar, bueno, esta segunda cita debe ser 15 días después de la primera, y nos sirve no solamente para reevaluar y empezar a hacer el seguimiento de la paciente, sino también para reevaluarla con el resultado de los exámenes que le hemos pedido. La norma técnica también establece en qué casos debemos referir a la paciente, en casos de complicaciones, establece lo que debemos hacer en todas las consultas de seguimiento, dependiendo de la edad gestacional, a partir de las 28 semanas, a partir de las 35 semanas. No voy a entrar en detalle, pero deben revisar la norma deben leer y saber la norma. ¿Ok? Acá en la flechita menciona algo que puede ser importante, que lo menciona la norma y que es importante que lo conozcan. La norma dice que se debe realizar una prueba de GAN, o lo que se llama rollover test, ¿no? Prueba de rodamiento, entre las 28 y 32 semanas, con la finalidad de determinar aquellas gestantes que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad hipertensiva del embarazo posteriormente. ¿Ok? ¿Y cómo se hace esta prueba de GAN? Se toma la presión arterial en el cúbito lateral izquierdo, en el brazo derecho, después se coloca a la paciente en decúbito dorsal y se espera 5 minutos. Y se vuelve a tomar la presión arterial. Si la presión arterial diastólica aumenta 20 milímetros de mercurio, o si la presión arterial media es mayor a 85 milímetros de mercurio, la prueba es positiva. Y esto significa que esta paciente puede o está en riesgo de desarrollar una enfermedad hipertensiva del embarazo posteriormente. ¿Ok? Esta es una prueba clínica. Hay pruebas también basadas en ecografía que son un poco más efectivas, ¿no? Pero de todas maneras quiero que lo conozcan porque la norma técnica lo establece. Este es un resumen, también incluido en la norma técnica, y establece qué deberíamos hacer en cada de una de estas 6 atenciones mínimas de las cuales debe constar el control prenatal. Habíamos dicho que para que sea adecuado deben
realizarse por lo menos 6 atenciones prenatales. Bueno, este cuadro intenta resumir qué es lo que debemos hacer en cada una de estas 6 atenciones. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo largo por hacer durante el embarazo. Siempre teniendo en cuenta nuestro sentido de humanidad con el que empezaba esta clase, sin perder nuestro sentido de humanidad, sin perder algo que parece fundamental y obvio, pero que a veces no lo es, que estamos atendiendo personas y que estamos atendiendo realmente 2 seres humanos, ¿no es cierto? No debemos abreviar tiempos como se propone en esta tira, no debemos acortar los tiempos, debemos hacer las cosas cuando corresponden hacer, debemos ser responsables en el seguimiento de nuestros pacientes para hacerle los exámenes y el seguimiento correspondiente y detectar la aparición de riesgos o de signos de alarma que hagan que debamos dar algún tipo de atención especial o derivar a la paciente. ¿Ok? Muy bien. Esto es en cuanto a la parte normativa. Hay mucho más. Los invito nuevamente a que la lean, ¿sí? Sobre todo la norma técnica 105. Ahora, es importante saber algunas definiciones importantes. Y estas definiciones importantes son las que tengo acá. Muy probablemente ya ustedes saben todas estas definiciones, porque ya han empezado sus prácticas, y han hecho algunas teorías previas, pero sin embargo, quiero puntualizarlas quizás en forma reiterativa, con la finalidad de que no quede ninguna duda acerca de esto. ¿Okay? Entonces, la primera definición importante es la fecha de la última regla. ¿Qué es la fecha de la última regla? La fecha de la última regla es el primer día de la última regla normal. A eso consideramos fecha de última regla. ¿Ok? O fecha de última regla normal. Si una paciente nos dice que su régimen catamenial, es decir, los días que menstrua y a los intervalos que viene su regla, usualmente la regla dura 4 días y viene cada 28 días, es decir, su régimen catamenial 4 sobre 28. Y nos menciona que la última vez que ha menstruado, entre comillas, solamente sangró un día y en forma escasa y que no le vino a los 28 días, sino le vino a los 30 días, bueno, eso no es una fecha de última regla normal, ¿ok? Fecha de última regla normal es el primer día de la última menstruación que ha tenido características normales. La duración del embarazo. Un embarazo humano dura en promedio 280 días o 10 meses lunares. Meses lunares, el ciclo lunar de 28 días, o 9 meses solares. Son 280 días, 10 meses lunares o 9 meses solares. Contando, ¿desde cuándo? Desde el primer día de la última regla normal. Esa es la duración promedio del embarazo. 280 días, meses solares y meses lunares, o 40 semanas. ¿Ok? ¿Qué es la fecha probable de parto? La fecha probable de parto es la fecha en la cual la gestación va a cumplir 40 semanas, contadas desde el primer día de la última regla normal. Esa es la fecha probable de parto. Existen fórmulas para calcularlo, ya lo vamos a ver ahora. ¿Okay? ¿Significa la fecha probable de parto que en esta fecha se va a producir el parto? No, no significa eso necesariamente. Pero es la fecha que marca el cumplimiento de las 40 semanas.
¿Qué es un aborto? Un aborto es la interrupción o la finalización espontánea o inducida del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o antes de que el producto de la gestación pese 500 gramos. Es un aborto. Y un parto es la interrupción espontánea o inducida de la gestación después de las 22 semanas. La expulsión de un producto mayor a 22 semanas de gestación contadas desde el primer día de la última menstruación normal o de un producto mayor a 500 gramos, ya lo consideramos parto. Es muy importante diferenciar un aborto de un parto. ¿Por qué? Porque son bastante diferentes, incluso desde el punto de vista legal. Les pongo un ejemplo. Si se produce un aborto, el producto que sea expulsado se envía como una muestra de anatomía patológica para estudio. Si se trata de un parto, no se envía como una muestra de anatomía patológica. Se puede enviar para algún estudio, sí, pero hay que hacer un certificado de nacimiento, ¿no? Y si en el caso que falleciera, un certificado de defunción, o si nació muerto, un certificado de nacido muerto. Y esto va a entrar a las estadísticas a las tasas de natalidad y mortalidad perinatal, ¿no? Entonces es bastante diferente. El aborto se queda como una muestra de anatomía patológica. El parto o el producto del parto, si falleciera, tiene que ser retirado por la familia y darle sepultura, ¿no? Hay mucha diferencia. ¿Qué es una gestación a término? ¿Qué es una gestación pretérmino? ¿Y qué es una gestación post-término? Habíamos dicho que la duración promedio del embarazo normal son 40 semanas. Ok. Una gestación a término es una gestación que se encuentra entre las 37 y antes de cumplir las 42 semanas de gestación. Desde las 37 hasta antes de las 42 semanas de gestación es una gestación a término. Una gestación pretérmino, por lo tanto, es una gestación menor a 37 semanas, pero mayor a 22 semanas, porque si fuera menos de 22 semanas y el embarazo termina, esto lo consideraríamos un aborto, ¿ok? Y una gestación post-término es aquella de 42 semanas o más. Es importante tener eso en claro porque vamos a usar estos términos en la fórmula obstétrica, que seguro ustedes también conocen bastante bien ya. O la fórmula gesta para. ¿De qué está compuesta esta fórmula? De una G, que significa el número de gestaciones, que pueden ser los antecedentes de gestaciones previas, o si la paciente está gestando en este momento, también son los antecedentes de gestaciones previas más la gestación actual. Y el para, compuesto de 4 cifras, acá representadas por ceros. El primer cero son las gestaciones, los antecedentes de gestaciones que han terminado a término, es decir, entre las 37 y entre las 42 semanas, aunque para efecto de esta fórmula, en esa primera cifra también consideramos las post-término. El segundo cero, que son los antecedentes de gestaciones que han terminado en forma prematura o pretérmino, es decir, entre las 22 y antes de las 37 semanas. La tercera cifra, corresponde a los antecedentes de abortos o de interrupciones del embarazo antes de las 22 semanas de gestación. En esa cifra también se incluyen los antecedentes de embarazos ectópicos y las enfermedades de trofoblasto gestacional. Y la última cifra es el número de
eh, niños vivos al momento de la atención, que están vivos actualmente. ¿Ok? Que pueden haber sido nacidos vivos y después haber fallecido, ¿no? Entonces, la última cifra son los que están vivos en este momento. Muy bien. Habíamos dicho que estas definiciones importantes y habíamos dicho que que la fecha probable de parto era la fecha en la cual el embarazo cumplía 40 semanas, ¿cierto? Es la duración promedio del embarazo. ¿Cuál es la fórmula o la forma más exacta de calcular las 40 semanas? Bueno, agarramos un calendario y empezamos a contar 40 semanas desde el primer día de la última regla. Eso nos va a dar la fecha probable de parto. Sin embargo, existen algunas reglas, la regla de Pinard, la regla de Wohl y la regla de Nagel, que son reglas que se usan en la práctica para determinar esta fecha probable de parto. De estas tres reglas, la que usamos es la regla de Nagel. Entonces, siempre que les pidan calcular la edad gestacional, se va a referir al uso de la regla de Nagel. ¿Y en qué consiste esta regla? En que al primer día de la última menstruación normal se le agregan 7 días y luego se retroceden 3 meses. Esto nos va a dar la fecha probable de parto. Esto siempre va a coincidir con el cumplimiento de las 40 semanas exactas. No, no siempre. En algunos casos puede fallar por un día o dos. Pero es la regla que usamos y en la práctica es la forma como calculamos la fecha probable de parto. ¿Ok? Entonces no se olviden de la regla de Nagel. Al primer día de la última menstruación se le agregan 7 días y se retroceden 3 meses. Por ejemplo, esto, si la fecha de la última regla fue el 5 de abril de 2022, al 5 le sumamos 7, nos da 12, y al 4 le quitamos 3 y nos da 1. Como ya estamos pasando al año siguiente, la fecha probable de parto, le sumamos un año también. Pero la fecha probable de parto es el 12 de enero del 2020. ¿Ok? Si la fecha de última regla normal empezó el 15 de diciembre del 2021, lo mismo. Al 15 le sumamos 7 días y al 12 le restamos 3 meses. Entonces, la fecha probable de parto es el 22 de septiembre de 2022. ¿Por qué? Porque también nos hemos pasado al año siguiente. Sin embargo, por ejemplo, si la fecha de última regla normal, el primer día de la última regla normal fue el 10 de enero del 2022, bueno, vamos a sumar 7 días, nos va a dar el 17, y a enero le vamos a quitar 3 meses. De enero a diciembre un mes, de diciembre a noviembre 2 meses, de noviembre a octubre 3 meses. Y como estamos en el mismo año, nuestra fecha probable de parto va a ser el 17 de octubre de 2020. ¿Sí? Entonces, esta es la regla de Nagel que van a usar siempre al realizar sus historias clínicas. ¿Cómo van a calcular la edad gestacional? La edad gestacional la van a calcular contando desde el primer día de la última regla normal hasta la fecha actual, ¿sí? Hasta el día de hoy. Esa es la edad gestacional al momento de la atención. Empezamos a contar. Agarramos un calendario de preferencia. Vemos cuánto tiempo ha pasado desde el primer día de la última regla normal hasta la fecha actual. Y esa es la edad gestacional al momento de la atención. Algunas láminas de cómo es la atención prenatal en mi hospital. Llegan las pacientes, se van a una sala de observación, que acá está a la derecha, no sé si se está viendo el puntero, está acá a la derecha, acá esperan las pacientes, se acercan a los consultorios, donde hay unas bandejas, donde se dejan las citas que tienen, en la cita figura el nombre del médico, la fecha, la hora, el número de consultorio en el cual van a recibir su atención. Cuando les toca su turno,
se acercan al consultorio de planificación familiar, al consultorio de atención prenatal, ingresan, se cambian, se ponen una bata, ingresan al consultorio. Esto que está acá a la izquierda son los consultorios vistos por la parte interna. ¿Okay? Estas son fotos del consultorio, el consultorio de atención prenatal del hospital. Pues, empieza la paciente, se sienta en un banquito como este que está acá a la derecha o en una silla que está a su lado y empezamos a hacerle un interrogatorio primero, ¿no? A distancia le preguntamos por todos sus antecedentes, de su primera cita, por sus síntomas y sus signos actuales, etc. Todo eso lo vamos a registrar en una historia clínica informática, ¿no? Se graba y se queda grabada en el sistema. ¿Ok? Posteriormente a esto, la paciente pasa a la camilla y se le realiza el examen clínico. Antes de eso, la hemos pesado, le hemos tomado la presión arterial, etc. ¿Ok? Esto que ven acá, no sé si se ve bien, hay una lámina de acrílico acá en los escritorios y acá en la camilla hay como un cubo, ¿no? Con unas paredes de plástico. Esos son aditamientos que se añadieron al mobiliario durante la pandemia de COVID, ¿no? Con la finalidad de alejar un poquito al personal de salud del contacto con la paciente y disminuir la tasa de contagio. Ahora, estas son fotos del año pasado, ahora ya no, ya no hay nada de esto. Esta foto bueno, para completar la atención, entonces la paciente es atendida, primero toda la parte del interrogatorio, el examen físico integral, como dice la norma clínica, poniéndole, claro, especial énfasis en la parte obstétrica de la paciente, ¿no es cierto? Vemos la situación, presentación y posición del bebé, son conceptos que quizás conozcan, pero que vamos a precisar ahora. Medimos la altura uterina, escuchamos los latidos cardíacos fetales si corresponden, etc. ¿No es cierto? Todo lo registramos en el sistema. Como producto de la atención, pueden haber varias circunstancias. Uno, le damos una cita de control, simplemente. Le damos su receta con lo que corresponda. De repente, por la gestional le corresponde ácido fólico solo, o quizás ya le corresponda ácido fólico, sal ferrosa, carbonato de calcio, de acuerdo a lo que hemos repasado anteriormente. Y la citamos para una cita de control, o quizás le demos sus órdenes para exámenes auxiliares, o quizás tengamos la necesidad de derivarla a emergencia si encontramos algún signo de alarma o algo que amerite alguna acción más rápida, o quizás tengamos que hospitalizarla, ¿cierto? Entonces hay varias posibilidades como producto de esta crisis. ¿Okay? En un plan de atención prenatal normal, al inicio del embarazo y hasta el 7º mes, deberíamos tener controles mensuales. Durante el 7º y el 8º mes deberíamos tener consultas quincenales. Y durante el último mes de gestación, las consultas deberían ser semanales. ¿Okay? Entonces, durante los 7 primeros meses mensuales, 7 y 8º mes quincenales, último mes semanales. Esto obviamente suma mucho más de 6. 6 consultas es lo mínimo para considerar adecuado nuestro control prenatal. No es nuestra máxima aspiración. ¿Ok? Bien. Esta balanza es solamente para, o esta foto de esta balanza es solamente para recordar la importancia que tiene el control del incremento de peso durante la atención prenatal, como lo vamos a ver. ¿Ok? Y esta cinta es para recordar la importancia que tiene la medición de la altura uterina durante la atención prenatal.
Son dos cosas que debemos hacer obligatoriamente en nuestras atenciones prenatales. Salvo que sea, pues, una atención prenatal muy inicial en el embarazo, ¿no? Con lo cual no vamos a medir altura uterina. Pero si no, siempre y obligatoriamente. ¿Cómo medimos la altura uterina? La medimos de esta forma. A ver, si vamos a retroceder, vemos acá el cero, ¿no es cierto? Donde empieza la cinta métrica, cero. Este cero lo vamos a ubicar en la sínfisis, en el borde superior de la sínfisis del pubis. Borde superior de la sínfisis del pubis. Y esta cinta, que es una cinta flexible, vamos a ubicarla por el otro extremo entre el dedo índice y medio. Y vamos a apoyar el borde cubital de la mano sobre el fondo uterino. De tal forma que vamos a medir la altura uterina desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Si lo vemos en la práctica, vemos esto. Es una foto de nosotros. Estamos poniendo el cero en el borde superior de la sínfisis del pubis, agarrando la cinta flexible entre el dedo índice y medio de la otra mano, de la mano menos hábil en este caso, y apoyando el borde cubital de la mano en forma vertical sobre el fondo uterino. Esto nos da la altura uterina. Si vemos esta cinta flexible vista desde arriba, vamos a ver esto. Por ejemplo, en este caso, la altura uterina es 27 centímetros. ¿Ok? Esta altura uterina es importante porque los hallazgos que vamos a encontrar tienen que tener cierta correlación o tienen que tener correlación con la edad gestacional de la paciente. ¿Okay? A mayor edad gestacional, esperamos que la altura uterina sea mayor, ¿no? Y esperamos que esta altura uterina vaya aumentando, se vaya incrementando proporcionalmente al incremento o al aumento de la edad gestacional de la paciente. Voy a retroceder unas láminas para poner esto. Es un dibujito un poquito antiguo, pero lo que quiero graficar acá, o lo que quiero que recuerden de esto, es que la altura uterina también les puede servir como referencia o para que se den una idea de la edad gestacional que puede tener la paciente. Porque de repente ustedes están otra vez en su serum, en un lugar muy apartado, y aparece una gestante con un abdomen obviamente gestante, que no recuerda su fecha de última regla, que acude a su primer control prenatal, que no tiene ningún tipo de antecedentes, si ustedes no tienen la menor idea de qué edad gestacional tiene. Entonces, acordándose de este gráfico, podrían darse una idea de la edad gestacional, obviamente con un margen de error bastante grande, ¿no? Pero si encuentran, por ejemplo, el fondo uterino a la altura de la cicatriz umbilical, probablemente, y si se trata de un embarazo normal, único, ¿no? Sin ninguna alteración, probablemente la paciente tenga 22 semanas de gestación aproximadamente. Si la altura uterina está a nivel del fondo uterino, del reborde costal inferior, probablemente sea un embarazo de 37 semanas o más, un embarazo eterno. Si el fondo uterino se encuentra en un punto medio entre la cicatriz umbilical y el reborde costal inferior, probablemente tenga más o menos 30 semanas de gestación. Como les digo, esto tiene un margen de error grande. ¿Okay? Pero si no tienen ninguna información y no tienen forma de realizar una ecografía, y además ya saben que la ecografía para edades gestacionales avanzadas tiene un margen de error que puede llegar hasta las más o menos 2 o 3 semanas, entonces, bueno, esto los puede ayudar un poco. También existe una regla que en un momento vamos a repasar, que es esta de acá, que también nos permite calcular
la edad gestacional en base a la altura uterina. Entonces, al gráfico que hemos visto anteriormente, podemos añadirle esta regla de McDonald, ¿ok? La regla de McDonald, para el cálculo de la edad gestacional. ¿Y qué establece la regla de McDonald? Que medimos la altura uterina, bajo la forma que hemos dicho, desde el borde superior de la sínfisis de pubis hasta el fondo uterino, una forma tensada la cinta de la forma que hemos mencionado, y ese resultado lo multiplicamos por 8 y lo dividimos entre 7. Y eso nos da un aproximado de la edad gestacional. Por ejemplo, si la altura uterina es 22 centímetros, multiplicamos 22 por 8, nos da 176. 176 entre 7 nos da 25 semanas con un día, aproximadamente. ¿Esto es exacto? No, no es exacto. ¿Tiene un margen de error grande? Sí, tiene un margen de error grande. ¿Nos podemos equivocar mucho? Por supuesto que nos podemos equivocar mucho. Pero nos puede servir de referencia o de guía en el caso que no tengamos nada más, ¿ok? Que va a ser muchas veces probablemente. Lo mismo para la regla de Johnson-Tozak, que es para el cálculo del peso fetal en base a la altura uterina. ¿Y qué establece esta regla? Que el peso fetal se calcula restando de la altura uterina una constante llamada K, que va a ser igual a 11 si la presentación se encuentra encajada, es decir, si la presentación fetal ya ingresó a la pelvis, o 12 si la presentación fetal no ha ingresado a la pelvis, o sea, no está encajada. Lo estoy hablando en líneas generales, porque tiene definiciones, pero no corresponden a esta clase todavía, sino posteriormente. Pero acuérdense que la altura uterina es una constante, que va a depender de si la presentación está encajada o no encajada. Y eso lo vamos a multiplicar por 155. Entonces, si la presentación, por ejemplo, si la altura uterina es 33 y la presentación no estuviera encajada, a 33 le quitamos 12 y nos da 21, y 21 lo multiplicamos por 155 y nos da un aproximado de peso fetal de 3.255 gramos. ¿Es exacto? No, para nada. ¿Tiene mucho margen de error? Sí, tiene mucho margen de error. ¿Deben conocer estas dos reglas? Sí, deben conocerlas igual. ¿Ok? Los hallazgos, por ejemplo, de la altura uterina, deben seguir un incremento, al igual que el incremento de peso. El incremento del peso y el incremento de la altura uterina deben situarse entre los percentiles 90, 10 y 90, dependiendo de la edad gestacional. En este cuadro tenemos las semanas de amenorrea, o sea, el tiempo transcurrido desde el primer día de la última regla normal, versus la altura uterina, por ejemplo. Y establecemos dos curvas, una percentil 10 y otra del percentil 90. Lo que esperamos es que el incremento de la altura uterina, conforme va avanzando la edad gestacional, siempre se sitúe entre los percentiles 10 y 90. Si encontramos alturas uterinas debajo de este percentil 10, podemos sospechar, entre otras cosas, de que el embarazo no se está desarrollando adecuadamente, ¿no? También podríamos sospechar, por ejemplo, que el volumen del líquido amniótico es poco, es escaso, y eso también se refleja en una altura uterina menor. ¿Okay? Si encontramos que la altura uterina se encuentra sobre el percentil 90, entonces podemos pensar todo lo contrario, podemos pensar que quizás el embarazo está grande para la edad gestacional, hay alguna patología que se asocian a eso, como verán en clases posteriores. Podemos pensar de repente que no es un embarazo único, que de repente es un embarazo múltiple. Podemos pensar que hay un incremento del líquido amniótico, que hay un polidramio. Quizás incluso podemos pensar que
estamos calculando mal la edad gestacional y que la paciente tiene más tiempo de gestación del que pensamos, ¿no? Entonces es importante hacer esto. Estas curvas también se incluyen en lo que se llama carné prenatal, que forma parte de ese sistema informático perinatal que les mencioné al inicio y que también vamos a repasar brevemente en la lámina siguiente. Estas son fotitos de esos carnés de control prenatal. No están las curvas del incremento de altura uterina versus las semanas del embarazo y los percentiles, 10, 50 y 90 en esta parte superior. Y en la parte inferior, un gráfico correspondiente al incremento del peso durante el embarazo también versus las semanas o versus la edad gestacional, estableciendo los mismos percentiles. ¿Ok? Este es de un carnet prenatal y este es de otro, ¿no? ¿Deberían ser iguales? Sí, porque la norma establece que debería ser uniforme, pero sin embargo hay variaciones entre diferentes instituciones. Las maniobras de Leopold. Ustedes han escuchado seguro hablar de las maniobras de Leopold. Seguro que algunos ya pueden haber practicado eso. Creo que cuando han hecho, los que han hecho ya simulación, creo que ustedes de Revaliati han podido hacer también esto. Las maniobras de Leopold nos sirven para determinar la situación, presentación y posición fetal. Esto tenemos que determinarlo en los controles prenatales. Obviamente al inicio del embarazo no se puede determinar esto, ¿no? Pero en gestaciones a partir de las 28 semanas deberíamos consignar siempre la situación, presentación y posición fetal. Entonces, ¿qué es la situación fetal? La situación fetal es la relación entre el eje del feto con respecto al eje de la madre. Si el eje del feto coincide con el eje de la madre, podemos decir que la situación es longitudinal. ¿Sí? Es longitudinal, situación longitudinal, si el eje materno coincide con el eje fetal. Si el eje fetal es transversal al eje materno, entonces diremos que es una situación transversa. Y si el eje fetal se encuentra en una posición intermedia entre los anteriores, diremos que es una situación oblicua. ¿Ok? ¿Qué es la presentación fetal? La presentación fetal es la parte del feto que se presenta al canal del parto. Por ejemplo, en una situación longitudinal, la presentación puede ser cefálica, si la cabecita se presenta al canal del parto, o podálica, si son las nalgas o los pies los que se presentan hacia el canal del parto. Y la posición fetal es la relación entre el dorso materno y el lado derecho o izquierdo, o el flanco derecho o izquierdo de la madre. Si el dorso fetal se encuentra hacia el flanco derecho de la madre, diremos que es una posición derecha. Y si el dorso fetal se encuentra hacia el lado izquierdo de la madre, diremos que es una posición izquierda. Entonces, combinando estas definiciones de situación, presentación y posición fetales, podemos decir, por ejemplo, que un feto se encuentra en longitudinal cefálico derecho, ¿no? Por ejemplo, o en longitudinal podálico izquierdo, por ejemplo. ¿Okay? Cosas que van a escuchar con mucha frecuencia cuando revisan las historias.
Bueno, ¿cómo determinamos esta situación, presentación y posición fetales? Mediante las maniobras de Leopold, que son estas 4 que están acá en la lámina. La primera maniobra de Leopold consiste en juntar las 2 manos. A ver, las 3 primeras maniobras de Leopold las vamos a hacer o las vamos a realizar nosotros mirando hacia la cara o a la sección superior de la paciente. Nosotros estamos mirando hacia la paciente. ¿Ok? Ponemos las 2 manos, juntamos las 2 manos, los bordes cubitales en el fondo uterino y palpamos lo que se ubica en el fondo uterino. ¿Cierto? Es una parte irregular y es una parte blanda, pensaremos que esto es la parte podálica del feto. ¿Okay? Si es una parte dura, uniforme, pensaremos que es la parte cefálica del feto. Entonces, la primera maniobra de Leopold nos va a servir para determinar la situación del feto. ¿Okay? Perdón, la presentación del feto. ¿Okay? Que va a ser lo mismo que vamos a hacer en la tercera maniobra de Leopold. En la segunda maniobra de Leopold, las manos que tenemos en el fondo uterino, vamos a deslizarlas hacia los lados del feto y vamos a palpar las partes, la parte del dorso, se palpa como una parte uniforme, y unas pequeñas partes fetales que corresponden a las piernas y a los brazos fetales. Entonces esto nos permite determinar la localización del dorso. Y la relación del dorso fetal con el flanco de la madre nos permite determinar la posición fetal. ¿Ok? Si es derecho o es izquierdo. La tercera maniobra de Leopold también la hacemos mirando hacia la cara de la madre y agarramos con nuestra mano más hábil, el polo de presentación fetal para palpar lo mismo que hicimos en la primera maniobra de Leopold, pero en el otro polo. ¿Sí? Y esto también nos ayuda a determinar la presentación fetal. Y la cuarta maniobra de Leopold la hacemos ya no mirando hacia la cara de la madre, sino mirando hacia los pies y juntamos las 2 manos sobre el pubis materno y vemos si es que logramos juntar las manos y rechazar esta presentación, lo cual nos haría pensar en una presentación no encajada todavía, o que de repente no podemos juntar ya las manos y estaríamos hablando de una presentación encajada. ¿Ok? Esas son las 4 maniobras de Leopold que ustedes también deben conocer y deben practicar, ¿no? Muy bien, algunas palabras sobre el sistema informático perinatal. Me gustaría saber, es una charla, una clase un poco larga. Quisiera saber si es que tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta o la dejamos para el final? Doctor, yo tengo una pregunta sobre el encajamiento, la cuarta maniobra. Ok. Sí, es que me confundí un poco al momento que usted mencionó que teníamos que juntar las manos. No sé si podría repetir esa parte. A ver, ¿se está viendo mi cámara? No, o sí. No. Sí, doctor. ¿Se ven mis manos? A ver, un momento. No. No, no se ve, doctor. Ya, a ver, un ratito. Ahí sí, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ok, miren, a ver. En la cuarta maniobra de Leopold lo que vamos a hacer es juntar las manos, o sea, vamos a estar viendo hacia los pies de la paciente.
¿sí? La paciente está echada, nosotros vamos a estar viendo hacia los pies de la paciente. Entonces nos acercamos, hemos palpado, hemos hecho la primera, segunda maniobra de Leopold, tercera maniobra de Leopold, y nos volteamos y vemos hacia los pies de la paciente. Vamos a juntar las manos. Está la presentación acá, vamos a juntar las manos delante de la presentación, o tratar de juntarlas. ¿Ok? Si logramos juntar las manos, significa que la presentación ha quedado detrás de nuestras manos. Y eso significa que esta presentación no ha entrado en la pelvis. A ver, pensamos que la presentación no está encajada, ¿no es cierto? Sin embargo, si no podemos juntar las manos, significa que la presentación se está interponiendo entre nuestras manos. Pensamos que esa presentación ya entró en la pelvis. Pensamos en una presentación encajada. No sé si se entendió. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Lo importante es que sepan que estas son las maniobras de Leopold. Y lo importante es que lo practiquen. Y claro, teóricamente se ve muy bonito y al momento de palpar el abdomen, de repente no es tan fácil, ¿no? Va a depender de muchos factores. Una paciente obesa, pues es mucho más difícil, por ejemplo, que una paciente delgada, etcétera, ¿no? Muy bien. A ver, voy a quitar. Ah, ya. Ya. Unas palabras rápidas sobre el sistema informático perinatal. El sistema informático perinatal es un sistema que nos permite estandarizar la información que vamos a registrar. Básicamente, fíjense con eso. Está promovido por el Centro Latinoamericano de Perinatología, que tenía sede en Montevideo, y consta de una historia clínica perinatal y de un carnet perinatal. Dentro de la norma técnica que habíamos mencionado, la norma técnica en salud 105, que rige la atención perinatal en el Perú, se establece de uso obligatorio esto. Por eso que es importante saber. ¿Ok? La historia clínica perinatal, como digo, tiene como objetivo unificar el contenido de la documentación, del embarazo, parto, puerperio, el recién nacido incluso. Facilita la tarea de los clínicos porque uno puede ver rápidamente qué información o qué exámenes ya se han hecho a la paciente, o qué antecedentes tiene, o cómo vienen las atenciones previas. Facilita el cumplimiento de las normas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Es más o menos esto? ¿O es esto? De hecho, tiene todas estas partes. Las partes de identificación, los datos generales de la paciente, los antecedentes familiares, personales obstétricos, un montón de información, ¿ok? La información de cada atención prenatal también. Que va a ser parecido a lo que se va a registrar en carnet perinatal. La diferencia es que el carnet perinatal se lo va a llevar la paciente. Y de hecho se lo lleva y lo tiene como un documento que lo debe llevar a todas partes, porque tiene registrada ahí la información correspondiente a las atenciones prenatales. Entonces, en caso de urgencia, por ejemplo, el personal de salud que atienda a la paciente, en base a esta información, puede saber qué se ha hecho, qué grupo sanguíneo tiene, cuál fue su última hemoglobina, qué edad gestacional tiene exactamente, si tiene algún antecedente de importancia, etc. Entonces, ese carnet perinatal lo tiene la paciente en su poder y se lo lleva siempre. ¿Ok? Si pudiéramos tener la historia clínica informática en todos interconectadas en cualquier sitio, hasta que les enseñaba del consultorio de atención prenatal del hospital, si pudiéramos acceder a esa información desde cualquier lugar, teniendo un usuario y una clave, probablemente no necesitaríamos esto, ¿no?
Pero en una realidad como la nuestra, de un país pobre aún como el nuestro, entonces eso todavía no es posible. Pero en este momento el uso del carnet prenatal es importantísimo, ¿no? Y es más o menos esto, el anverso y el reverso, por los datos generales. Acá están las curvas, si ven, las curvas de peso versus edad gestacional, y las curvas de altura uterina versus edad gestacional, y bueno, toda una serie de información que cuando estén en los hospitales van a revisar con detalle. Seguro que es motivo de alguna práctica también. Estos son carnets prenatales reales. Es importantísimo completar la información adecuadamente, porque si tenemos la información adecuadamente registrada, podemos gestionar posteriormente. No, o sea, no solamente tiene importancia para la atención propia de la paciente gestante, sino también para temas de gestión. Entonces, le traigo este ejemplo, porque, por ejemplo, no está completa la información, ¿no? Es un carnet de nuestro hospital. Y esta es la parte principal en la cual están todos los antecedentes y toda esa información que habíamos mencionado anteriormente que debe estar registrada en carnet prenatal. Esto se lo lleva a la paciente y nos permite hacer el seguimiento. Cada vez que se acerca a una atención prenatal, se llena una de estas columnas con la información que está acá registrada, ¿no? Este es otro carnet, lo mismo, ¿cierto? Importantísimo registrar completamente la información, es muy importante. Y aprovecho este carnet prenatal para enseñarles esto que está acá. Acá hay engrapado un documento y lo único que se logra ver es que acá dice la vacuna es gratuita. Bueno, este es un carnet de vacunación, ¿ok? Y esto me sirve como pie para hablarles del esquema de vacunación de la mujer gestante. La mujer gestante tiene por norma un esquema de vacunación que debe cumplir y que ustedes deben conocer, que es este. Es el Esquema Nacional de Inmunización para la Mujer Gestante, que incluye estas vacunas. La vacuna para la hepatitis B, que se administra en 3 dosis. La primera dosis a partir de la semana 20 de gestación, la segunda dosis 4 semanas después de la primera, la tercera dosis 4 semanas después de la segunda. La vacuna de influenza, una dosis a partir de las 20 semanas de gestación. La difteria tétanos, que son 2 dosis, una a partir de la semana 20 y otro 8 semanas después de la primera, o la triple, que además incluye pertusis, que es una dosis a partir entre las 27 y las 36 semanas de gestación. A esto debemos sumarle ahora la vacunación de COVID, ¿cierto? Que también las mujeres gestantes deben vacunarse de COVID. La norma dice a partir de las 13 semanas. ¿Sí? Muy bien. Brevemente hablaremos, lo pide el tema también, sobre el bienestar fetal. Parte de la importancia, gran parte de la importancia del control o de las atenciones prenatales es controlar el bienestar del feto. Y para eso usamos muchos instrumentos. No voy a entrar en detalle, esto es motivo de otras clases, pero sí voy a mencionárselos y hacer énfasis en el primero de ellos, que es los movimientos fetales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evaluamos el bienestar fetal? Bueno, lo evaluamos de varias formas. Percibiendo o preguntando por los movimientos fetales. La presencia de movimientos fetales es un signo de bienestar fetal.
La disminución o ausencia de movimientos fetales puede significar un compromiso del estado de bienestar fetal. La medición de la frecuencia cardíaca fetal o la ocultación de la frecuencia cardíaca fetal con sus diferentes características, hay varias características, no vamos a entrar en detalle, pero la medición de la frecuencia cardíaca fetal es imprescindible para ver el estado de bienestar fetal. La ecografía obstétrica con sus diferentes variables, la ecografía obstétrica simple, las pruebas de perfil biofísico ecográfico, perfil biofísico fetal, la ecografía Doppler, todo eso lo van a ver posteriormente. Los signos de alarma que se presentan durante el embarazo, ya le hemos mencionado, los que estaban incluidos en la norma técnica, sangrado por vía vaginal, pérdida de líquido amniótico, disminución de los movimientos fetales, cefalea, fiebre, etc. Cualquier cosa que pueda hacer pensar que algo durante el embarazo no está yendo bien, eso es un signo de alarma. Algunos se puntualizan en el propio carnet prenatal que se lleva la paciente, como un recordatorio permanente de que debe acercarse a un establecimiento de salud si es que se presenta alguno de estos signos de alarma durante el embarazo. Y las pruebas de bienestar fetal y el monitoreo fetal como pruebas más específicas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una fotito de uno de los carnes prenatales y dice, signos de alarma. La paciente tiene que estar pendiente de estos signos de alarma y de otros que se le explican durante la atención prenatal, ¿no? Edemas, bueno, está en lenguaje para la paciente, ¿no? Hinchazón de caras y manos, dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa, o abdominal, etc. Disminución de movimientos fetales. ¿Okay? Si disminuye los movimientos fetales, es un signo de que puede hacernos pensar en que el bienestar fetal ha sido o se encuentra comprometido. Entonces, ¿cómo medimos los movimientos fetales? ¿Cómo sabemos si los movimientos fetales están disminuidos o no? Okay. Lo que les voy a mostrar ahora en esta lámina es un formato o una tabla que se usa en la unidad de vigilancia fetal de nuestro hospital. ¿Okay? ¿Es una forma de controlar los movimientos fetales? ¿Es la única forma? No, no lo es. Hay otras formas también. Pero para efecto de que se entienda la importancia y la forma en cómo podemos orientar a la paciente de que controle sus movimientos fetales, nos va a ser muy útil. Bueno, esta tabla es la que está acá, la que estamos viendo, y se le da las siguientes instrucciones a la paciente. Se le dice, bueno, esto está graficado por semanas, este es el anverso, en el reverso está por semanas, 28, 29, 30, cada una de las semanas y cada día de la semana. ¿Okay? Y se le pide a la paciente que, por ejemplo, estamos lunes, como hoy día, ¿no es cierto? Se levante en la mañana y si siente que su bebé se mueve, registre la hora en la cual se presentó el primer movimiento fetal. Para fines de este ejemplo, 8:20 de la mañana. Y se le pide que a partir de ese movimiento la paciente cuente 10 movimientos del feto. Si completa los 10 movimientos al cabo de 5 horas, ok, marca el 5. ¿Ok? Marca el 5. Eso significará que los movimientos los empezó a percibir a las 8:20 de la mañana y que en 5 horas completó la percepción de 10 movimientos fetales. Se le pide que para fines prácticos se relaje, deje de prestar atención y espere hasta el día siguiente. El día siguiente, lo mismo. Apunta martes, primer movimiento fetal, 7 de la mañana. Ok, apunta 7 de la mañana y empieza a contar 10 movimientos fetales.
Pasaron 7 horas y completó 7 movimientos, ok, marca el 7. Lo mismo, se olvida hasta el día siguiente. Obviamente este se olvida es entre comillas, ¿no es cierto? Porque si completa los movimientos fetales en 2 horas y después no siente ningún movimiento, entonces eso también implicaría una disminución del movimiento fetal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si marca, por ejemplo, las 8:20 y han pasado 10 horas, es decir, son las 6:20 de la tarde, y no ha completado los 10 movimientos fetales? Bueno, eso es un signo de disminución del movimiento fetal. Y, por ejemplo, debe eh, acudir inmediatamente a un centro de salud para control de bienestar fetal. Sí, sí. Discúlpame, no te entiendo bien. Ya, eso ya no hay problema. Depende de ustedes. ¿Ok? Yo me tomaré 10, voy a tratar de terminar en 10 minutos. ¿Sí? No, no, no te preocupes. Muy bien, vamos terminando, mejor dicho. Esta es una hoja de monitoreo electrónico fetal. No voy a entrar en detalle por tema de tiempo, pero en este formato también de la unidad de vigilancia fetal vamos a graficar las diferentes características de la frecuencia cardíaca fetal del feto. Solamente para que les suenen los nombres: frecuencia cardíaca basal, variabilidad, reactividad cardíaca y presencia o no de desaceleración. ¿Qué otra cosa vamos a registrar acá? Los movimientos fetales, y vamos a registrar también la presencia o no de contracción. A cada una de estas variables le otorgamos un puntaje y establecemos el estado de bienestar fetal, con un margen de error porque tiene muchos falsos positivos. ¿Ok? Entonces acá en la parte superior se han graficado la frecuencia cardíaca fetal con las diferentes características, los movimientos fetales, acá en este gráfico con forma de triángulo, y en la parte inferior las contracciones uterinas, que en este caso son pequeñas e irregulares. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, un monitoreo 8/10, no voy a entrar en detalle, este es otro ejemplo. Este es solamente para dar la importancia de la ecografía, también de la unidad de vigilancia fetal de nuestro hospital, ¿no? Ecografía con sus diferentes variables, ecografía, los perfiles que había mencionado, la ecografía Doppler, y bueno, muchas otras pruebas de bienestar fetal que son importantes y que quizás en alguna práctica, en alguna teoría lo van a ver específicamente y que seguramente lo van a ver en las prácticas también. Ya para ir terminando y para completar el temario del syllabus, es importante que conozcan las categorías de los medicamentos durante el embarazo. Los medicamentos pueden tener un riesgo potencial para el feto, para el embarazo. Entonces, dependiendo del riesgo que tenga para el embarazo, es catalogado dentro de una de estas 5 categorías. Categoría A, B, C, D o X. Para resumir, diré que la categoría A es en la cual los estudios experimentales en humanos no han determinado ningún tipo de riesgo. ¿Okay? La categoría B es que los estudios, que no se encuentran estudios experimentales en humanos, pero sí en animales, y no se han encontrado riesgos. ¿Okay? Y así progresivamente hasta la categoría X, en la cual está simplemente contraindicado durante el embarazo porque se ha encontrado que son teratogénicos. ¿Okay? Entonces, no es el objetivo de esta charla que ustedes sepan de memoria a qué categoría pertenece cada medicamento, pero sí es objetivo de esta charla que ustedes, al prescribir un medicamento durante el embarazo, investiguen sobre qué categoría está, para ver
si es que en el balance del riesgo y el beneficio vale la pena darle el medicamento o no vale la pena o simplemente está contraindicado. ¿Okay? Entonces son 5 categorías durante el embarazo. Apréndanse lo que dice en este cuadro. ¿Okay? Quizás se lo pregunte. Muy bien, el objetivo siempre es tener una madre y uno o unos recién nacidos sanos. Muy bien. Para terminar, las conclusiones y quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado. El enfoque de riesgo juega un rol importante en la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Entre el 15 al 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo. Y de estos se presenta hasta un 60% de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. El control prenatal es indispensable para mejorar la salud materna y perinatal. Es de suma importancia instruir a las gestantes sobre los signos de alarma que hemos mencionado. El adecuado registro de la información es imprescindible en beneficio de la propia gestante y en beneficio de la gestión de recursos. La mayoría de las causas de muerte materna son previsibles. No lo había mencionado, pero el enfoque de riesgo tiene como objetivo eso: identificar a estas pacientes de riesgo, poner énfasis en su atención para prevenir como una estrategia de prevención, de evitar la presentación de mortalidad materna, ¿no? Porque muchas de estas causas que pueden ser identificadas son prevenibles con una adecuada identificación, manejo y control. Y la participación informada de la población es necesaria e imprescindible, diría, para mejorar la salud materna. Por eso que debemos involucrar al entorno de la paciente, a la familia y al entorno más cercano, principalmente en el programa de atención prenatal de la paciente. ¿Okay? Muy bien, chicos, no sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Nos hemos extendido un poquito porque el tema es bastante largo, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto, si la puedo responder, la respondo. Doctor, una consulta. ¿Sí? Cuando se aplica la fórmula obstétrica, si está frente a un embarazo gemelar, en lo que es G. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, en lo que es la fórmula obstétrica, decía que si está frente a un embarazo gemelar, en lo que es la G, ¿se considera como 2 o como 1? No, como tú bien lo has dicho, es un embarazo gemelar, ¿cierto? Es un embarazo. Entonces suma como un embarazo. Pero el momento de dar a luz no es un parto, sino son 2 partos. Entonces, si tú tienes una paciente que ha tenido un antecedente de un embarazo gemelar que ya terminó, esto lo vas a contar como un embarazo, pero como 2 partos. Está bien, doctor. Gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención. Sé que es un tema un poco árido, largo, y la US incluye muchas cosas para esta clase, incluso algunas no las hemos podido tocar. Pero es importante que se queden con lo más importante, ¿sí? Con las conclusiones que hemos visto y con los temas que hemos tocado que son importantes y que seguro que van a reforzar en las clases posteriores y también principalmente en las prácticas de sus diferentes sedes. Bueno, les agradezco mucho, chicos, cuídense mucho y nos vemos pronto y con mi grupo mañana. ¿Sí? Cuídense. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao.